Continuamos ahora con, hasta habíamos visto las cuestiones de las secuencias textuales, descripción, exposición y argumentación. Otro bloque de temas vinculados con la escritura académica tiene que ver con el uso de los signos de puntuación, ¿no? Y lo primero a marcar en este sentido es que cuando uno escribe, los signos de puntuación no se condicen con el lenguaje hablado. O sea, no es, a veces como que hay pausas y demás, pero no son en la escritura, menos en la escritura académica, un fiel reflejo del lenguaje hablado, el lenguaje de la escritura académica, ¿no? Son muy importantes los signos de puntuación en nuestro trabajo, ya sea, reitero, en cualquiera de los tres. Y en cada uno tiene una particularidad especial, les diría, si lo pienso en particular. Porque la fundamental función que tienen es que ayudan a la interpretación de eso, al lector le ayudan a interpretar eso que nosotros estamos estudiando o hemos escrito, ¿no? Por eso son como señales de tránsito en una ciudad, son muy importantes y hay que respetar los usos que tienen cada uno, de hecho que varían en los distintos idiomas, ¿no? Por ejemplo, el uso del punto, de los dos puntos en español es diferente al que encontramos en alemán o al inglés, que viene después de los dos puntos en inglés, siempre una mayúscula, en español no, el uso de las mayúsculas está muy restringido, eso lo vimos en muchas de las correcciones o devoluciones que hicimos de los trabajos, ¿no? Cuando usamos mayúsculas en español, eso está muy pautado, digamos que es muy diferente a los otros idiomas. Por eso los signos de puntuación tenemos que pensarlos en la escritura académica, diferente si hacemos poesía, si escribimos un poema, ¿no? Es muy distinto. Nosotros vamos a hacerle mucho hincapié a los dos puntos, esto yo lo habíamos introducido en nuestros ejercicios, pero lo primero a decir es que una forma de ayudar a interpretar al lector eso que estamos escribiendo, que va a ser nuestro evaluador a su vez del trabajo final, es que jerarquizan la información, ¿no? Los distintos signos de puntuación tienen diferentes funciones y usos que nos permiten jerarquizar eso que escribimos, ¿no? Y ayudan en ese sentido a darle una unidad de sentido a los distintos textos, ya sea una enumeración, ya sea un enunciado, ya sea un párrafo. Por eso uno de los principales, creo que eso apareció en todos y a veces de manera recurrente, uno de los principales comentarios que hice en mis escritos es que el párrafo tiene más de una oración, ¿no? Eso prohibido, salvo, ahora vamos a ver qué tipo de párrafo podemos pensar con una sola oración, ¿no? Ahora no sé qué tipo de párrafo en particular nos da ese pie. Pero bueno, los distintos signos de puntuación, pensémoslo así, nos ayudan a jerarquizar, ayudan a nuestro trabajo, a nuestra claridad, precisamente para que nuestro discurso sea claro y sea claramente interpretado por los evaluadores. Como todo esto va a estar grabado, ustedes van a poder ver en el video posteriormente cada una de las plantillas, incluso por supuesto los compañeros que hoy no nos acompañan aquí presencialmente. ¿Qué signos de puntuación básico podríamos destacar? Aquí ahí vienen un par de cuadritos y sus significados. El punto final, aquel que nos cierra el trabajo final, ese nos va a dar mucha alegría poner cuando terminemos el trabajo final, no el plan de trabajo del taller, sino el punto final, porque desarrolla un tema global, ¿no? El punto final dice: hasta aquí llegó este libro, hasta aquí llegó este estudio, hasta aquí llegó este ensayo o nuestro estudio o nuestro diseño, ¿no? El punto y aparte nos delimita párrafos de ese tema textual y ahí los párrafos, los vamos a ver en particular, son unidades de sentido temático, o sea, tampoco por hacer párrafos grandes vamos a poner mucha información, ¿no? Vamos a decir qué información tiene que tener un párrafo, ¿no? Pero en la escritura académica más de una oración seguro, tiene que tener un párrafo, un nudo, un inicio, un nudo y un desenlace que puede tener 3 o 4 o 5 oraciones, ¿no? Salvo excepciones, ¿no? El punto y aparte nos delimita precisamente esas unidades de sentido y es muy importante saber cuándo lo ubicamos. Y el punto seguido nos delimita enunciados, o sea, el punto final, tema global, el punto y aparte, párrafos, el punto y seguido, enunciados. Ahí tenemos argumentos, conclusiones parciales, digamos, cuando estamos exponiendo una idea, cómo la vamos desarrollando y cómo la vamos concluyendo, ¿no? El punto y seguido nos ubica dentro de ese párrafo distintos enunciados que tienen que ver con ese tema que está englobado en el párrafo, ¿no? O sea, a veces depende, por supuesto, la disciplina,
hay disciplinas donde en el ámbito de las ciencias sociales, eso sí tiene que quedar claro, donde los párrafos son muy largos. Por ejemplo, si alguna vez leyeron textos jurídicos o de revistas de abogados, van a ver que tienen párrafos largos que tienen que ver con la enunciación de los distintos argumentos, contraargumentos, invocan jurisprudencia o doctrina dentro del derecho, ¿no? Signos de puntuación que delimitan dentro del enunciado. Esto los ubicamos dentro del párrafo. En el párrafo tenemos, habíamos dicho, enunciados, ¿no? Entonces, dentro de un párrafo vamos a ubicar punto y coma. Es difícil la aplicación del punto y coma. Si no lo creen necesario, no lo utilicen al punto y coma. El punto y coma por ahí nos sirve, como dice acá en Colorado, para dividir series de una enumeración compleja. Por ejemplo, el grupo de estudiantes se dividía en edades, entonces ahí abrimos que iban de 4 a 6, de 7 a 8, de 8 a 9, punto y coma. También se dividía en origen de país, entonces, y ahí ponemos otro enunciado. O sea, los puntos y punto y seguido nos permite, dentro del mismo párrafo, incluso dentro de la misma oración, tener una enumeración compleja, ¿vale? Que tiene como dos categorías internas que van separadas, cada una de estas grandes categorías, en punto y seguido. Los dos puntos son muy importantes porque nos permiten anteceder algo que viene muy importante. Yo lo puse como algunos ejercicios en el título. Cuando algunos que hicieron los ejercicios saben que bueno, el título tenía que tener 2 puntos, ¿no? El tema por un lado, 2 puntos, ¿qué de ese tema vamos a decir? El punto y los 2 puntos nos permiten, por lo tanto, dar lugar a una explicación, una aclaración, un resumen, dar cuenta de algo que es causa o algo que es consecuencia, depende de cómo venimos. No tan solo en el título, digo, los 2 puntos los usamos también en los párrafos. Y la coma nos da elementos que añadimos, ¿no? Vamos agregando ahí, es blanco, coma, negro, coma, gris, coma, vamos agregando diferentes elementos a ese enunciado dentro de una serie, por ejemplo, ¿no? Es un signo de puntuación, como os dice acá, que tiene muchas funciones. Acá enumeramos algunas solas de ellas, pero que es el más difícil de dominar. Si tomamos desde el punto de la gramática de la coma, la gramática de la puntuación, tomamos la coma tiene muchísimas funciones en el español, muchísimas, en el texto escrito, ¿no? ¿Dónde no colocamos coma? Entre un sujeto y predicado. Nunca, never, nunca. Donde tampoco no se coloca coma entre el verbo y sus complementos, ¿no? Dentro, directos o indirectos. Donde no, sí podemos colocar comas, como decíamos, coordina una enumeración, ¿no? Salvo también es posible cuando usamos alguna conjunción. La podemos poner delante de alguna conjunción como la y, digamos, coma y tal cosa, es posible, a pesar de que a veces se dice que no es posible poner, por eso lo destaco. Ante ausencia de verbo ponemos una coma. Por ejemplo, España tiene 10 jugadores jugando en Francia. Portugal, 20. Bueno, lo dije al revés al ejemplo. Bueno, España tiene 20, Portugal, 10. No hace falta poner el verbo. Ante ausencia del verbo, que en el anterior estaba el verbo tener conjugado, en este directamente ponemos la coma. Y para designar aposiciones, eso que aprendíamos en la escuela, ¿no? Las aposiciones van entre comas en la escuela primaria, ¿no? O complementos explicativos, ¿no? En general, ¿no? Indica precisamente la coma que el segmento enunciado o cerrado por la coma es un complemento de aquello de nivel sintáctico superior, ¿no? De aquello del tema al cual hace referencia ese enunciado. Vamos al siguiente, si nos deja pasar. Vamos a hacerlo más a mano. 2 puntos.
Los dos puntos son muy útiles en la escritura académica, yo los invito a que lo utilicen siempre que sea necesario, por supuesto, porque lo podemos usar para enumerar, para anteceder una enumeración. Ahí sí podemos poner una oración simple, ¿no? Por ejemplo, las dimensiones de la evaluación de la carrera de abogacía son, dos puntos. Ahí ponemos la oración sola, sin ningún párrafo, dos puntos y vamos enumerando. Eso anuncia una enumeración. Puedo introducir una cita textual, tal como sostiene Eberroy 2017, dos puntos, y citamos textualmente esa parte del texto. También lo usamos en fórmulas de saludos, lo usamos para anunciar varios ejemplos, en saludos de cartas formales me refiero, en documentos públicos propios del lenguaje jurídico, para introducir una causa, los dos puntos. Bueno, esto se debe a diferentes factores, dos puntos. La falta de presupuesto, y ahí viene una enumeración, ¿no? el financiamiento de la educación privada sobre la pública, por decir algo, ¿no? Para dar cuenta de un efecto, para dar cuenta de una conclusión, para dar cuenta de un resumen, y no requieren ningún conector. Ahora vemos cuáles son los conectores, sin embargo, pero, o sea, dos puntos corta, porque da cuenta de una conexión entre lo que antecede a los dos puntos y lo que sigue, ¿no? Hay distintos tipos de conectores, algunos causales y otros aditivos. Ahora vamos a ver cuáles son, ¿no? Sí. Pero todas las preguntas, por supuesto. Siempre. No, en itálica no, para nada. No, siempre comillas. Y eso a veces porque las editoriales los editan así, ¿no? Pero en principio no debería. No debería. Vamos a usar ahora en la otra plantilla, vemos referencias, registro de fuentes. ¿Qué es esto? Una fuente son cuando citamos textualmente, vamos a ver cómo hacemos. Pero siempre que cita textual, comillas, y la página de la cual. Ahora, porque es importante, una para evitar el plagio, pero también para asegurarnos nosotros, acá se dijo esto, en esta página, en esta obra, en este año, publicada en tal año, se sostuvo tal cosa. Entonces, como un criterio de autoridad para nosotros mismos, la cita textual tiene que tener ese elemento de la página, y entre comillas. Si la cita textual es cortita, por ejemplo, no tiene más de 2 renglones, la incorporamos al párrafo. Si tiene ya 4 o 5 renglones, la separamos, ¿no? La separamos como con un tabulado inclusive, ¿no? Eso cuando vayamos viendo los escritos es más casuístico, más caso por caso. Perdón, en el caso, por ejemplo, que la cita esté mal escrita en el documento original. Y tenemos que mantener. Y hay que aclararlo. Claro, no, se aclara nota al pie o entre sí. Así está en el original. Sí, eso sí. Cuando hay un error ya ahí coloquial o algo así, habló de una manera, o que hay un error original, por ejemplo, el autor lo escribió y lo dijo como error, ¿no? Error que no es una palabra errónea, y ahí ponemos el SIC, ¿no? A veces lo que pasa es que en las ediciones se pierde alguna palabra, ¿no? El editor del libro hizo mal, entonces ahí sí, eso no es SIC, es así es en el original. Entonces hay como que está. A veces sobre todo si alguno escuche que piensa hacer alguna entrevista, a veces los entrevistados cuando los citamos y la gente habla como piensa, ¿no? Entonces a veces piensa confuso y habla más confuso todavía, entonces, y ahí no podemos arreglarlo, ¿no? Es así como nos dijo, entonces, que también da cuenta de lo que estamos investigando, ¿no? Por la pobreza intelectual o la falta de conceptuación por parte de algunos. Punto y seguido, estamos pasando ya al punto y seguido, PIS, punto y seguido, desarrolla un aspecto temático dentro del tema del párrafo. Siempre los puntos y seguidos los tenemos en un mismo párrafo. Bueno, ¿cuándo ponemos un punto y seguido? Y bueno, tenemos que ver que en el medio puede haber unidades intermedias, comas, punto y seguido, dos puntos, punto y coma, si la estructura de ese párrafo es muy compleja, ¿no? Lo único que el lector sabe, no lo ven ustedes acá, pero es importante,
que al escritor, o sea, ustedes, los que hacen los trabajos finales, siguen desarrollando el mismo tema del cual va el párrafo. Por eso es importante el uso del punto y seguido, ¿no? Eso es lo que le estamos diciendo al lector. Toda esta información que está en estas oraciones va de este tema, ¿no? Reitero, esto es no para que lo tengan como manual, sino para que tratemos de identificar las diferencias sustantivas cuando escribimos. Punto y aparte, y con esto ya vamos terminando la gramática de la puntuación, es más fácil que los demás, salvo que tenemos que construir párrafos. Acá la tarea, más que nada, es la de pensar que los párrafos, traten de hacer ese ejercicio, tienen que tener un inicio, un nudo y un cierre. Cada idea, cada grupo de temas es una unidad de sentido. Ahora vamos a hablar un poco de los párrafos en particular. Los puntos y apartes nos inician precisamente, los indican precisamente, por eso ayudan a interpretar las diferentes unidades temáticas que están desarrollándose en nuestro escrito. Vamos a ver los conectores, antes de ver, así vamos como de la oración al párrafo, ¿qué es lo que tenemos? Conectores, este es como otro grupo, habíamos visto entonces secuencias textuales, signos de puntuación, tercer grupo de temas de escritura. Los conectores, que son estos elementos lingüísticos que también tienen esta función, igual que los signos de puntuación, de ayudar al lector a interpretar, tiene una función similar de guía de la interpretación, nos permiten vincular de qué manera, o interpretar de qué manera los distintos enunciados se vinculan entre sí. Si son causas, si son efectos, si es algo contrario, por ejemplo, pero, sin embargo, es diferente a decir en consecuencia, por consiguiente. Entonces, eso es clave que tengamos claro en nuestros textos, en todos ellos, ya sea el ensayo, el estudio metodológico o el diseño de evaluación, digamos. ¿Qué conectores aplican? Es muy difícil decir sin embargo, a decir en consecuencia. Vamos a ver que hay, podemos identificar 4 tipos de conectores, todos los conocemos, ahora les ponemos nombre por ahí de la gramática, ¿no? Los conectores de adición, los aditivos, ¿no? Por otra parte, además es el más usado, añaden algo nuevo a eso que está escrito previamente. Por eso son aditivos, son conectores que nos permiten agregar más información sobre el tema que estamos desarrollando. Importantes también, conectores de tipo causal, ¿no? Dado que nos está indicando que hay algo que es consecuencia de aquello que sigue, que es diferente a los conectores consecutivos, que nos dice, por eso ocurre tal cosa. Nosotros en los conectores causales lo que vamos a identificar es básicamente que la frase que viene a continuación, que se presenta, va a dar lugar a la consecuencia de eso que estamos hablando. Y en los consecutivos señalan que lo que sigue constituye una consecuencia de lo previo. Y uno muy importante, los contraargumentativos. El pero es uno de los conectores más importantes que tiene el español, es la conjunción prototípica de los contraargumentos y nos sirve mucho incluso, ahí sí, no tan solo cuando escribimos, sino cuando pensamos, cuando planificamos nuestro trabajo final, digamos, hacerse la pregunta de pero, incluir el pero como pregunta, pero ¿qué estoy buscando? ¿Qué quiero decir? ¿No? El pero lo que hace es desviar la línea argumentativa cuando escribimos, ¿no? Desvía. Venimos diciendo eso, pero hay un problema acá. El pero nos da esa idea, es muy importante. Otros contraargumentativos, sin embargo, en pero, ahí sí los invito a que busquen los sinónimos en los diccionarios de sinónimos, tanto de la biblioteca como del Word. El español tiene muchísimos conectores, tanto aditivos, causales, consecutivos y contraargumentativos, así no se reiteran cuando escribo. Ahora sí, visto ya el tema de los conectores, vayamos al párrafo, esto que estaba tan presente en todos mis comentarios, de todos sus escritos, hay que construir un párrafo, hay que construir un párrafo, hay que construir... No se tienen que olvidar de esto, el párrafo es como un equipo, digamos, un equipo ahí que ayuda, un buen equipo que ayuda a dar forma a una idea, lo que dice ahí, ¿no? Hay que ser preciso en el párrafo, ser preciso y pensar que todas las oraciones que lo componen al párrafo forman un equipo que permiten presentar una idea con claridad. Los párrafos
también hay otra. Acá hay una analogía, que son como moléculas, ¿no? Propuestas como átomos de oraciones. Es un ejemplo de analogía, ¿no? Que la presentamos previamente y que da cuenta de la importancia que tiene la jerarquización de la información que ustedes están usando y que la van ubicando, ya sea con signos de puntuación o con conectores, ¿no? Esta es una definición más de manual. ¿Cuándo un párrafo es eficaz? Cuando aporta información relevante para el texto concreto, ¿no? En la escritura académica, tal como lo planteaba Eve al principio, dejamos afuera las apreciaciones personales, las valoraciones, bueno y malo, en todo caso es pertinente, es útil, aplica, no aplica, y por qué sería valioso para mi institución este diseño o este planteo, o por qué esta evaluación, si yo hago un estudio metaevaluativo, tiene errores de construcción de instrumentos. Digamos, los párrafos nos tienen que aportar en nuestro escrito esta información relevante para estas ideas que estamos sosteniendo y en nuestro trabajo final. Vamos a ver que algunas características generales, reitero, a modo de preguntas sobre la exhaustividad. ¿Cuántas oraciones? Bueno, tiene que tener inicio, nudo y desenlace, salvo en los casos de enumeración, que pueden estar solos, hay que decir lo que habíamos dicho, ¿no? El grupo está compuesto por 2 puntos y ahí tenemos una oración sola. La cantidad de información a la que refiere el párrafo tiene que ser exhaustiva, pero tampoco abrumar, ¿no? Entonces, están algunas preguntas vinculadas sobre la exhaustividad, o sea, sobre cuántas oraciones o cuán extenso tiene o a cuántas dimensiones de análisis tiene que hacer referencia nuestros párrafos. ¿Hasta qué punto hay que profundizar en un párrafo? Cuando ya merece, por su envergadura, el tema del cual hablamos o escribimos, mejor dicho, merece otro párrafo, ¿no? ¿A partir de qué momento se está proporcionando información que no interesa al tema, ¿no? Tratemos siempre de mantener el foco. Por eso los objetivos, cuando planteen el plan de trabajo, eso sí para nuestro taller, no para el trabajo final estrictamente, van a ser muy importantes. Lo que ustedes van a tener que mirarse mutuamente. Si el objetivo es como un meridiano, una coordenada, bueno, quiere ver esto, pero en realidad está mirando por allá. Entonces, los objetivos nos orientan. Cuando ustedes vayan ya por la página 20 o 30 al trabajo final, digan, pero en realidad ¿esto es necesario? ¿Es relevante o no? Vuelvan siempre sobre esas preguntas iniciales, ¿no? Y la última pregunta de exhaustividad dice, ¿cuándo se está siendo excesivamente vago o impreciso, ¿no? Cuando ya hablamos, pero no se dice mucho, no hay referentes empíricos o teóricos que sustenten eso de lo que vamos. Reitero, esto es muy general y hay que verlo caso por caso. Esto es casuístico y para eso las tutorías son la clave, ¿no? Porque este planteo sobre la exhaustividad del escrito es diferente para el tema, no tan solo por los tipos de trabajo final que tenemos previstos, sino por los temas. Cada autor piensa el tema de manera personal y eso es así en todos los estudiantes que escriben, ¿no? Entonces, si el compañero o la compañera lo escribe, bueno, no importa, lo importante es cómo uno... Reitero, algunos comentaban en el momento anterior con Eve la falta de un interlocutor. El trabajo final de los posgrados es un trabajo muy solitario y nos tiene que, por eso lo primero que dijimos en el primer video, ustedes lo pueden ver de mi presentación del año pasado, es un trabajo que nos tiene que apasionar, nos tiene que gustar mucho, pero es un trabajo solitario, nos sirve muchísimo el intercambio, la opinión, pero el compañero o la compañera lo va a escribir de manera personal, yo lo voy a escribir de otra manera, mi manera, ¿no? Argumentada, por supuesto, con información y citas de autoridad o con referentes empíricos o teóricos, pero es un trabajo individual y solitario en muchos aspectos, que se nutre de los aportes, pero que es personal siempre. Tipos de párrafo. No todos aquí sí habilitamos a que no todos los párrafos tienen que tener inicio, nudo y desenlace. El típico es el primero que aparece, la enumeración. Los tipos de párrafos dependen, digamos, por la posición dentro del texto global del trabajo final, qué tipo de párrafo es, si es enumerativo, contraargumentativo o delimitadores de textos, introducción o conclusión, y la intención comunicativa que tengan ustedes como autores, ¿no?
Vamos a ver cada uno. Hay 4 tipos que vamos a señalar, hay más, ¿no? Hay muchos más, pero vamos a hablar de estos que son los que vamos a tener presentes, aunque no los pensemos. Reitero, no quiero que vayan con esta idea de que, bueno, ahora escribo un párrafo argumentativo. No, ustedes escriban sobre el tema, que eso es lo importante, ¿no? Y luego organizamos la escritura, ¿no? Vamos a mencionar estos 4, enumerativos, expositivos, argumentativos y delimitadores de texto. Vamos a empezar por el primero, la enumeración. La enumeración está presente en casi todos los escritos, en algún momento han hecho enumeraciones, son muy importantes porque nos permiten distribuir las ideas, ¿no? O los conceptos. Y usamos mucho acá tanto comas como elementos tales como estos conectores, o bien por un lado, por otro lado, eventualmente, ¿no? El autor debe plantear, esto nos tenemos que tener presente, o decidir, planear o decir previamente qué lugar está asignando a la idea central para luego, y cuál tendrá para luego ubicar la enumeración de eso, ¿no? Si la idea central es, bueno, cómo está compuesto el grupo de clases en el primer año de bueno, entonces ahí la enumeración nos va a decir, son varones, mujeres, tienen tantas datas, provienen del interior del país o de otros países, digamos, la enumeración nos va a servir para hablar de esa idea central que es la composición de los estudiantes en el primer año de curso. La enumeración es fácil de plantear y nos ayuda precisamente a profundizar o a dar cuenta de nuestra erudición o a ampliar nuestra propia descripción sobre eso que tenemos que hablar o que estamos describiendo. Párrafo expositivo. Aquí volvemos al inicio, cuando hablamos de la descripción, estamos tratando de informar, por eso exponemos datos o argumentos o ideas o hechos al lector, al evaluador con esta información que exponemos, ¿no? Estamos enunciando la idea central y luego la desarrollamos a través de la exposición de los distintos temas o subtemas, y nos sirve mucho aquí poner conexiones distributivas, ¿no? Conectores que nos permitan distribuir la información que estamos por una parte, por otra parte, en tercer lugar, o contrastar, no solo es también, sino también, sino junto. Yo los uní en muchos textos escritos. Podemos tenerlos separados cuando son dos cosas separadas, sí, no, por un lado, pero la conjunción siempre junta, no se olviden, que eso lo marcamos en alguno de los escritos, que los separamos, van juntos cuando son expresiones de este tipo de conjunciones distributivas. Tercer tipo de párrafos, argumentativos y contraargumentativos, nos permiten, por un lado, disuadir o persuadir respectivamente, de la validez de una conjetura, de una idea. Pensemos ahí la palabra tesis en ese sentido, como una conjetura, como una apreciación, no como una tesis científica propiamente dicha, ¿no? La diferencia entre ambos, entre el argumentativo y contraargumentativo, es que tienen como distintos fines, uno a favor y otro en contra. Argumentos, o sea, usamos párrafos argumentativos, es decir, muchos argumentos teóricos se plantean acá, Araujo sostiene esto, Averroes sostiene lo otro, estamos en tal sentido. O bien contraargumentativos, pero en realidad, por otro lado, Hayek tal cosa, Popper tal otra, entonces estamos, digamos, nos permiten siempre volver sobre o ir en contra de la validez de una afirmación, ¿no? Esa es la importancia y la distinción, y por eso tienen como un nivel mayor de complejidad respecto de los párrafos expositivos. Digamos, en los argumentativos o contraargumentativos tenemos que dar cuenta quizás más de nuestro conocimiento erudito sobre el tema del cual escribimos, básicamente, ¿no? Y estos son importantísimos, parece que no lo son, pero son claves, los párrafos delimitadores de texto, tanto la introducción como la conclusión son párrafos importantes y los vamos a encontrar en cada capítulo de la tesis. Cada capítulo o parte o sección de la tesis, del trabajo final integrador, va a tener necesariamente un primer párrafo que introduce a esa sección y un párrafo que la cierra de alguna forma, ¿no? Aunque sea para identificar los destinatarios de nuestro diseño de evaluación. Ahí tenemos que tener la delimitación.
marcan el fin y el final de un texto. Eso es lo que nos dice el manual. Nos tienen que marcar eso, le informan al lector. Bueno, es muy importante la introducción, en eso es central la idea de dar cuenta del tema. Y por supuesto es muy importante la conclusión, cómo cerramos nuestro texto, ¿no? Es muy difícil a veces, tenemos distintos conectores, en fin, en suma, ¿no? Que nos introducen el último párrafo, el de conclusión. Vamos a otro más, sobre introducción y conclusiones. Esto es algo que siempre recuerdo, no lo digo aquí porque esté Berroy presente, sino que siempre recuerdo a Edith Litwin. Cuando cursé con la profesora Litwin, planteaba precisamente la importancia de los títulos como presentación, como etiqueta, decía, de eso de lo que va a venir el texto después, y la introducción, ¿no? Y con el tiempo, yo recién empezaba mi carrera de estudios de grado, vi la importancia que tiene cuando uno estudia la introducción. Cuando uno lee un autor, es importante leer de qué va el texto, a qué hace referencia el autor y por supuesto contrastar si habla de eso o no, ¿no? Y por supuesto cuando uno escribe. Y por supuesto los párrafos, y esta idea también que planteaba Litwin en ese sentido, la idea de atrapar, de concitar interés, de hacer, porque eso es clave, la introducción. Por eso en cada uno de los tipos de trabajo que ustedes hagan es importante el primer párrafo de introducción, ¿no? De que concite la atención, que sea claro, preciso, exhaustivo, estas características que vimos previamente, pero que sea ameno y que concite la atención. Por eso la idea de etiqueta que planteaba Litwin me parecía muy buena. Va sobre este tema con mucha claridad y es un tema que convoca la atención. Y por supuesto, párrafos conclusivos, ¿no? Son muy importantes porque es la forma. Hay distintas formas de conclusión, depende mucho también del tipo de texto. Hay conclusiones que son más de recapitulación, son válidas. Bueno, en el primer capítulo vimos tal, en la primera sección tal otra, en la segunda tal otra, y finalizamos tal. Y hay conclusiones que son más sintéticas, por decir algo. Bueno, en función de todo lo dicho, como que avanzamos y hacemos como una síntesis integradora. Las dos son válidas, no es que una es mejor que la otra, y depende mucho del conjunto cual usamos, ¿no? Del tipo de texto. Algunos elementos que nos sirven para concluir, ¿no? En consecuencia, en suma, por consiguiente. ¿Alguna duda hasta acá? Ya vimos secuencias textuales, gramática de la puntuación, conectores y tipos de párrafos, como para pensar los tres tipos de trabajos finales previstos. Comentarios, igual esto está va a estar disponible para todos los compañeros y compañeras, incluso para los que no vinieron, lo pueden revisar y nos escribimos y vamos comentando. Reitero lo que digo, lo reitero por cuarta vez, no tomen esto como un vademecum, como un checking list, sino como una forma de pensar los propios textos y cada uno lo va a utilizar de manera personal porque pienso que cada uno escribe como piensa los textos y en función de lo que conoce. Tipos de trabajo. Ya los mencionó Eve previamente. El ensayo académico lo podemos pensar, y con el mayor de los respetos lo digo, como una buena monografía. Digamos, una buena monografía que responde a una pregunta de indagación teórica o empírica en función de la experiencia profesional o del conocimiento intelectual que cada uno tiene. Y lo digo con mucho respeto porque las monografías son trabajos, las monografías propiamente dichas. Bueno, ese texto antológico que tenía Humberto Eco, Cómo se hace una tesis, le da centralidad a la escritura de la monografía. Digamos, el ensayo académico nos da cuenta precisamente de esta forma de escribir, ¿no? Es en el tipo de trabajo de los tres que pensamos, en donde más elementos de lo anterior que vimos ahora vamos a tener presente, ¿no? Los tipos de trabajos de párrafos argumentativos, expositivos, van a estar presentes las enumeraciones, ¿no? En algunos de los trabajos que ustedes han presentado a lo largo de estos meses hay trabajos de indagación académica, propiamente más conceptual, ¿no? Y son valiosos, digo, así que los que se animaron a iniciar esa línea de indagación
los invitamos a que la concluyan con el trabajo final en esta línea, ¿no? Que no es aplicativa, no tiene que tener acá como una intervención directa en la unidad de evaluación en mi facultad o en la CONEAU, sino que es un trabajo sobre la importancia de la evaluación universitaria, o por qué la evaluación, digamos, por qué la evaluación universitaria se instala, asociada con qué paradigmas de educación, ¿no? Lo que sea, digamos, por qué es importante evaluar algunas carreras y no otras, digamos, a qué viene eso, por qué en todo el mundo se hace, ¿no? Son preguntas, doy como ejemplo, y por qué empezó tan en las últimas décadas y se expandió tan rápido, ¿no? Son preguntas válidas y que dan cuenta de erudición sobre el tema o de una reflexión o de preguntas. Tampoco tiene que terminar con una respuesta, decir, bueno, esto es porque es así. No, digamos, como habrán visto, puede terminar un buen trabajo de final de integración, puede dar cuenta de nuevas preguntas o más dudas que certezas, más en temas de políticas educativas como es la evaluación universitaria. Uno también tiene que explicitar mi motivación personal, o sea, por qué elijo ese tema, o solo remitirme a... No, yo creo que eso por ahí quizás más en la exposición oral, digamos, con la defensa, ¿no? Pero sí, pero depende que cómo uno lo plantee. A veces cuando uno hace un escrito, por ahí le dedica un párrafo en función, pero depende mucho eso del tema de cómo plantees la pregunta, no es lo sustantivo, eso sí, no es lo sustantivo. En esa introducción pensé que a lo mejor la cuestión personal... Depende cómo uno lo plantee, lo escriba y también de cómo lo que plantee el tutor, digamos, la persona con la que converses después, el lugar que le... En eso yo siempre trato de ser muy respetuoso en el espacio del taller a lo que ustedes y sus respectivos mentores o tutores tengan, ¿no? Porque no todos pensamos igual al respecto, así que sí. Yo lo habilitaría en función del tema, de si viene, digamos, a... Diseño de evaluación, Eve ya mencionó las características que están aquí escritas, no hay nada que no se haya mencionado, es más corto en extensión de páginas, en comparación con el anterior, pero más complejo en niveles de indagación, digamos, y en la parte, yo diría además, de la planificación de la escritura del diseño. O sea, todos los tres tipos de trabajo tienen que tener una planificación, por eso la consigna que pensamos con Eve para el trabajo final del taller es que el plan de trabajo final tiene que empezar con el índice, ¿no? La diferencia en el diseño de evaluación es que el índice va a requerir un trabajo de elucidación, de planificación vuestra, muy importante, ¿no? De cómo pienso ese diseño, más allá de que lo aplique concretamente, de que me lo pidió el decano, ¿no? Entonces, cómo pienso ese diseño. Hay un trabajo ahí de planificación de la escritura, más intenso que en el del ensayo académico, porque en el ensayo tenemos los referentes teóricos y empíricos que disponemos por nuestra cursada o por lo que sabemos de nuestra experiencia, entonces ahí tenemos como más puntos de apoyo para escribir, ¿no? Más allá de las dos distinciones, que este es más corto en cantidad de páginas por el planteo que hicimos en el reglamento, pero más profundo en la planificación de esa cantidad de páginas, siempre piensen antes de empezar a escribir, ¿no? Por eso el índice es un buen ejercicio para hacer en este taller, ¿no? ¿Cómo será? ¿Qué parte será la primera? ¿Será un capítulo 1? ¿Será una sección del diseño de planificación? La planificación del texto, o sea, no hay que escribir como nos sale, digamos, pensemos previamente, vamos a empezar por acá, háganlo a mano o como les resulte más fácil en la compu y lo van cambiando, digamos, el índice no nos ata nada, nos compromete a que tiene que ser así, digamos. Y eso es lo que va a ocurrir en general. Uno piensa que el texto va a ser y por ahí cuando uno ve los datos son distintos. Yo siempre cuento el ejemplo de mi directora, quien fuera mi directora de tesis, la doctora Francis Corsia, es profesora, es investigadora emérita del CONICET, ¿no? Decía, lo absurdo que es el sector metodología, porque dice, en los formularios de investigación de los becarios, cuando plantea el CONICET o lo que sea, debería decir metodología la que corresponde, y sí, porque
uno no sabe qué metodología va a usar hasta que no va con los datos. O sea, uno puede pensar un tema sumamente interesante, pero va a la biblioteca y no hay nada sobre eso, y bueno, ¿qué cosa? O va a la empiria y no está nada para entrevistar. Entonces, en este sentido también es muy importante por eso planificar eso que vamos a hacer, porque cuando vamos con los datos, ya sean teóricos o empíricos, y por ahí no encontramos otra cosa más o algo diferente a eso que habíamos planificado. Por eso, en este caso, va a requerir más, no voy a leer porque ya no voy a comentarlo porque ya lo comentó Eve, va a requerir más, y yo agregaría un trabajo de planificación de eso que van a escribir como diseño de evaluación. O sea, pensar bien, anticipar, ¿no?, de qué va el texto, como está en el documento que ustedes tienen, van a tener las pautas que Eve comentó previamente con las características, ¿no? Y aquí sí aplica las preguntas que hacían. Es muy importante que identifiquemos los destinatarios. Más allá de que sean evaluadores o no de nuestro plan pero sí tiene que contener el diseño como parte del diseño, así como los objetivos, los instrumentos, tiene que tener los destinatarios de esa evaluación que estoy proponiendo, que he diseñado. Como una sección tan importante como las conclusiones, por decir algo. Sería como las conclusiones, de hecho, del diseño. El destinatario de la evaluación, quienes van a ser usuarios de ese trabajo. Finalmente, el estudio método evaluativo es complejo, sumamente complejo, y este sí requiere más páginas que el diseño, ¿no? Y tiene otro métier, porque digamos acá estamos analizando desde un punto de vista teórico y metodológico un trabajo ya previo, las conclusiones o el impacto que tuvo, digamos, la evaluación en sus distintas aristas o dimensiones para ser evaluada desde nuestro estudio metoevaluativo. Entonces, acá ciertamente va a requerir un objeto empírico al cual vamos a hacer referencia en todo nuestro texto escrito, pero también mucho o algún conocimiento teórico sobre la evaluación que vamos a poner en juego en nuestro escrito, ¿no? Entonces, o sea, los tres tienen su nivel de complejidad y los tres tienen a su vez la importancia de planificar el texto, ¿no? Y esa planificación difiere mucho en los tres porque son distintos registros de escritura, como son diferentes, no es más difícil o menos, sino que requieren distintos tipos de escrito. ¿Sí?